Buenos días, hoy hablaremos sobre el aparato digestivo. Durante el desarrollo embrionario, el sistema digestivo se forma a partir del endodermo, una de las 3 capas germinativas del embrión. Ese tejido origina en el tubo digestivo primitivo, del cual se desarrollan órganos como el esófago, estómago, intestinos, hígado y páncreas. A lo largo del crecimiento embrionario, este tubo se alarga, se pliega y se diferencia, dando lugar al sistema digestivo completo que permitirá la digestión, absorción de nutrientes ya después del nacimiento. El origen embriológico del aparato digestivo comienza a los 14 días de gestación, cuando el embrión tiene una forma de disco y estará conformado por la cavidad amniótica, amnios, placa neural, saco vitelino y alantoides. Entonces, el plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión dará como una porción del saco vitelino y ahí se va a incorporar para formar el intestino primitivo. Las divisiones del intestino primitivo abarca el intestino anterior, medio y posterior, aunque unos autores también cuentan el intestino faríngeo. Entonces, el intestino anterior va a dar origen a la faringe, el esófago, el estómago y la primera porción del duodeno. También formará órganos asociados como el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Y el intestino medio dará origen al resto del duodeno, el yeyuno, el ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y la mitad proximal del colon transverso. Y por último, el intestino posterior va a formar la mitad distal del colon transverso, el colon descendente, el recto y la parte del conducto anal. Además, es importante conocer que el tubo intestinal se halla suspendido de la pared corporal por medio de los mesenterios. Los mesenterios son capas dobles del peritoneo que sostienen y conectan los órganos del tubo digestivo con la pared del cuerpo. Cuando un órgano está suspendido del mesenterio y conectado a la pared posterior del cuerpo, se llama órgano intraperitoneal. Por ejemplo, el estómago o el intestino delgado. En cambio, los órganos que descansan directamente sobre la pared posterior del abdomen y solo están cubiertos por peritoneo en su cara anterior se consideran órganos retroperitoneales. Ejemplo, el páncreas, aunque también puede ser una parte del duodeno. El nombre del mesenterio correspondiente del estómago es el mesogastrio dorsal o mesogastrio ventral. El del duodeno es el mesoduodeno. El del yeyuno o ilion es el mesenterio propiamente dicho. El del colon ascendente es mesencolon ascendente, al igual que el transverso y el sigmoide. Hasta la 5ª semana se formará el mesenterio dorsal y ventral. El dorsal es el más desarrollado. El mesenterio ventral se origina del tabique transverso, una estructura mesodérmica que participa en la formación del diafragma y del septum transverso. Solo existe en el mesenterio ventral, ya que solo se encuentra en la región del intestino anterior, es decir, entre el esófago y la parte superior del duodeno. Por eso no está presente ni el intestino medio ni el posterior. De él se derivan el ligamento falciforme, que une al hígado a la pared anterior del abdomen, y el omento menor, que conecta el hígado con el estómago y el duodeno. El mesenterio dorsal deriva del septum transversum, pero existe solamente en la región de la parte terminal del esófago, estómago y la porción superior del duodeno. Cuando el hígado crece dentro del mesénquima del septum transversum, el mesenterio ventral se divide en epitelio menor y ligamento falciforme. Regresando a los intestinos, el intestino anterior dorsal dará origen al esófago, estómago, duodeno, hígado, vesícula biliar y páncreas. Empezando con el esófago, cuando el embrión tiene 4 semanas aparece el biventrículo respiratorio. Este se separará poco a poco en la porción dorsal del intestino anterior por medio del tabique traqueoesofágico, de tal manera que el intestino anterior queda dividido en la porción ventral como el primorio respiratorio y en la porción dorsal como esófago. Continuando ahora con el estómago, en la 4ª semana aparecerá una dilatación fusiforme del intestino anterior, pero que durante la siguiente semana se modificará su aspecto y su posición. Los cambios de posición del estómago se explican suponiendo que se realiza una rotación de 2 ejes. Se realiza una rotación longitudinal en donde el estómago rota 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. Gracias a esta rotación, la porción posterior del estómago crece con más rapidez que la anterior,
de modo que el lado izquierdo se orienta hacia adelante y el derecho hacia atrás, lo que dará resultado en la formación de la curvatura mayor y la curvatura menor. Mientras, en la rotación antero-posterior, la porción caudal se desplazará hacia la derecha y hacia arriba, y en la porción cefálica se moverá hacia la izquierda y hacia abajo. El movimiento de rotación del estómago involucra también a los mesogástrios ventral y dorsal. El mesogastrio ventral es arrastrado hacia la derecha situándose en plano frontal. Entre sus dos hojas se está desarrollando el esbozo hepático, lo que permite separarlo en una porción ventral, el ligamento falciforme entre hígado y estómago, cuyo borde libre contiene la arteria hepática, el ducto biliar y la vena porta. El mesogastrio dorsal por su parte crece proyectándose a la izquierda y hacia caudal situándose por ventral de las asas intestinales. Entre sus dos hojas se está desarrollando el vaso y alcanza a incluir a la cola del páncreas. Este meso formará el omento mayor y los ligamentos gastroesplénico y esplenorenal, elementos que constituirán los límites izquierdo e inferior de la bolsa omental. El establecimiento de la separación del tórax y abdomen por el desarrollo del diafragma, junto con el proceso de fusión del mesoduodeno, la rotación gástrica y las modificaciones consiguientes del mesogastrio dorsal y ventral, determinan que la región del celoma intraembrionario, ubicado a la derecha del estómago, se desplace por detrás de él, formando así la bolsa omental o saco menor del peritoneo. A medida que el estómago y el mesogastrio dorsal crecen, la bolsa omental se desarrolla presentando una extensión craneal detrás del fondo gástrico y una extensión caudal limitada por el mesogastrio dorsal. La comunicación de la bolsa omental con el saco mayor del peritoneo queda reducida a un estrecho túnel. El foramen epiploico, ubicado detrás del borde libre del omento menor sobre duodeno y debajo de hígado. Desde el endodermo se origina el epitelio y las glándulas gástricas hacia finales del segundo mes. Se hacen evidentes los pliegues de la mucosa y al inicio del periodo fetal comienza la diferenciación de los distintos tipos celulares. La esplacnopleura va a diferenciar la muscular de la mucosa y las capas musculares lisas, hecho que permite la existencia de peristalsis ya en la 11ª semana de desarrollo. El hígado y vesícula biliar, que se originarán en la 4ª semana de gestación a partir del endodermo del intestino anterior, que éste prolifera para formar un divertículo hepático, cual divertículo se subdivide en una rama craneal, hígado y vías biliares intrahepáticas, y una rama caudal, vesícula biliar y conducto cístico. El páncreas es una glándula mixta exócrina y endocrina que se forma a partir del intestino anterior. Su desarrollo está estrechamente relacionado con la rotación del duodeno durante la embriogénesis. Se origina a partir de dos yemas pancreáticas endodérmicas: la yema pancreática dorsal, que surge del revestimiento endodérmico del duodeno y se sitúa en el mesenterio dorsal, y la yema pancreática ventral, que aparece cerca del conducto colédoco, futuro conducto biliar principal. A medida que el duodeno rota hacia la derecha y adopta forma de C, la yema ventral se desplaza hacia atrás. Este movimiento la lleva a posicionarse debajo y detrás de la yema dorsal. Las dos yemas finalmente se fusionan originando un único páncreas definitivo. De esta unión se forman el conducto pancreático principal de Wirsung, proveniente de la yema ventral, y el conducto pancreático accesorio de Santorini de la yema dorsal cuando persiste. Como resultado final, el páncreas queda ubicado de forma retroperitoneal detrás del estómago y adyacente al duodeno, y sus funciones exócrinas y endocrinas se establecen conforme maduran los acinos pancreáticos y los islotes de Langerhans. Durante el desarrollo embrionario, el intestino medio es la porción del tubo digestivo situada entre el intestino anterior y el posterior. Su evolución implica crecimiento, rotación y reubicación dentro de la cavidad abdominal, procesos esenciales para la correcta disposición de los órganos digestivos.
Alrededor de la quinta semana de desarrollo, el intestino medio del embrión está suspendido de la pared posterior del abdomen por un mesenterio corto, lo cual conecta con el saco vitelino mediante el conducto ónfalo-mesentérico. En el organismo adulto, esta porción del intestino se extiende desde donde desemboca el conducto colédoco en el duodeno hasta la unión entre los 2 tercios proximales y el tercio distal del colon transverso. Durante su formación, el intestino medio crece con gran rapidez, al igual que su mesenterio, dando origen a la asa intestinal primitiva que presenta 2 porciones, una rama cefálica que formará la mayor parte del intestino delgado y una rama caudal destinada a convertirse en el ciego y en parte del colon. Con el crecimiento acelerado del intestino y la expansión del hígado durante la sexta semana, el espacio dentro de la cavidad abdominal se vuelve demasiado reducido y como resultado parte de las asas intestinales protruyen hacia el cordón umbilical en un proceso temporal conocido como hernia umbilical fisiológica. Mientras ocurre esta protrusión, el asa intestinal primitiva gira alrededor de la arteria mesentérica superior que actúa como su eje central. Entre la 10ª y 12ª semana, las asas intestinales comienzan a reingresar al abdomen. Las porciones superiores del yeyuno son las primeras en hacerlo, colocándose hacia el lado izquierdo. Las asas que regresan después se acomodan progresivamente hacia la derecha y la yema cecal, que dará origen al ciego, es la última en retornar, posicionándose finalmente en la fosa ilíaca derecha. La última parte del intestino que regresa a la cavidad abdominal de esta asa intestinal primitiva es la yema cecal, que es una pequeña dilatación cónica de la rama caudal del asa intestinal primaria. Para finalizar, vamos a hablar del intestino posterior. Este le va a dar origen al tercio distal del colon transverso, al colon descendente, al colon sigmoide, al recto y a una parte superior del conducto anal. La porción terminal del intestino posterior entra a la región posterior de la cloaca y va a formar el conducto anorrectal primitivo, mientras que el alantoides entra en la región anterior formada por el seno urogenital primitivo. La cloaca es una cavidad revestida de endodermo cuyo borde ventral está recubierto por ectodermo superficial. Este límite formará la membrana cloacal. El tabique urorectal es una capa de mesodermo que separa la región entre el alantoides y el intestino posterior. A medida que el embrión crece, el plegamiento caudal continúa y la punta del tabique urorectal se va a situar cerca de la membrana cloacal. Al final de la 7ª semana, la membrana cloacal se rompe y crea una abertura anal para el intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital. Entre estos 2 orificios, la punta del tabique urorectal forma el cuerpo perineal.